Cuando el 11 de febrero de 1873 se proclamó en España la Primera República, no se alzó un pueblo entero con banderas en las manos, ni se gritó al unísono por un nuevo horizonte político. Fue, en cambio, una proclamación tibia, atropellada, nacida del vacío institucional más que de una revolución popular. La abdicación del rey Amadeo I de Saboya dejó al sistema sin dirección y las Cortes se vieron forzadas a improvisar. Así nació la República, no como un fruto maduro de la voluntad colectiva o de una movilización ideológica, sino como un experimento político entre élites divididas. Fue una república sin pueblo, sin poder y sin propósito claro, cuyo colapso era prácticamente inevitable desde su concepción. Este segmento analiza los orígenes, las características, los desafíos y el derrumbe de la Primera República Española. Se trata de un periodo breve, 11 meses, escasos, pero extraordinariamente revelador, porque condensó en un año todas las debilidades estructurales que arrastraba el liberalismo español desde su nacimiento. El fracaso de esta república fue el fracaso de una modernización mal entendida, mal organizada y pobremente conectada con las realidades sociales de España. El contexto de una nación, rota España a finales del siglo XIX, era un país profundamente desequilibrado. Aún marcada por las consecuencias del antiguo régimen, la modernización económica avanzaba a ritmo desigual. Algunas regiones como Cataluña o el País Vasco comenzaban a industrializarse con vigor, mientras la vasta mayoría del país seguía anclada en una economía agraria, latifundista y preindustrial. Las tensiones entre progreso y atraso, entre campo y ciudad, entre aristocracia y burguesía, eran insostenibles. En el plano político, la caída de Isabel II en 1868, tras la Revolución Gloriosa, abrió una etapa convulsa. Se buscó un nuevo monarca para modernizar el país y darle estabilidad, y fue elegido Amadeo I de Saboya, un príncipe italiano ajeno a la historia española. Desde el principio, su reinado fue visto con recelo. No logró el apoyo ni de los conservadores, ni de los liberales, ni de la Iglesia, ni del ejército, ni mucho menos del pueblo. Su reinado, de apenas 2 años, 1870 a 1873, fue un fracaso absoluto. La hostilidad política, la desobediencia militar, la bancarrota económica y el desorden social lo obligaron a abdicar. En su carta de renuncia escribió que gobernar España era una tarea imposible. Y así fue, porque el país no solo estaba dividido ideológicamente, sino que carecía de una cultura política democrática que permitiera superar esas divisiones. El republicanismo era aún una ideología marginal, mayormente teórica, que no había logrado construir una estructura de poder ni una base social sólida. La proclamación, improvisación y confusión. Con la salida de Amadeo I, las Cortes se encontraron sin monarca y sin plan. La monarquía había fracasado, pero no existía una alternativa clara. Fue en ese contexto que se proclamó la República, no por una decisión popular o una insurrección de masas, sino por una votación parlamentaria en la que la mayoría optó por la forma republicana de gobierno. Estanislao Figueras, un moderado dentro del republicanismo, fue nombrado presidente del Poder Ejecutivo. Pero lo que ocurrió después fue una sucesión de crisis. En apenas un año se sucedieron 4 presidentes: Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Ninguno logró gobernar con estabilidad. Ninguno tuvo un verdadero respaldo popular. Ninguno consolidó una institucionalidad duradera. El sistema republicano nació, en efecto, completamente huérfano. No tenía una constitución vigente. La de 1869, monárquica, estaba en ruinas. Ni un modelo de Estado definido, ni un consenso ideológico entre sus promotores. A eso se sumaba la oposición frontal de amplios sectores: monárquicos, carlistas, militares, eclesiásticos y la aristocracia. Las divisiones del republicanismo. Una guerra interna. Uno de los problemas más graves fue la fractura interna del republicanismo. No existía una única idea de república, sino múltiples proyectos enfrentados. Las 2 principales corrientes eran: republicanismo unitario. Defendía una república centralizada, con poder fuerte del gobierno central, una sola constitución y un modelo más autoritario. Castelar representaba esta visión.
Republicanismo federal. Apostaba por dividir el país en repúblicas autónomas que se federarían voluntariamente. Pi y Margall era su principal teórico, influido por el modelo estadounidense y suizo. Esta división no era puramente ideológica, tenía implicaciones prácticas devastadoras. Mientras el gobierno federalista intentaba redactar una nueva constitución y redefinir el Estado, en diversas regiones del país surgieron movimientos cantonales que declaraban su autonomía al margen del poder central. En total, más de 30 cantones se autoproclamaron independientes, siendo el más famoso el Cantón de Cartagena, que incluso organizó su propia marina de guerra y resistió durante meses. El cantonalismo desató una guerra civil dentro de la República. Mientras la Tercera Guerra Carlista seguía activa en el norte, ahora también había una fragmentación en el sur. El gobierno central tuvo que enviar tropas para reprimir los cantones, lo que lo desacreditó ante sus propias bases republicanas. El papel del ejército: desconfianza mutua. El ejército español en el siglo XIX era un actor político por excelencia. No respondía necesariamente al poder civil y mantenía una autonomía peligrosa. Desde la década de 1830, los pronunciamientos militares habían sido la vía más habitual de cambio de gobierno. Durante la Primera República, el ejército nunca confió en el nuevo régimen. Los generales más influyentes eran monárquicos o conservadores. Consideraban que la República era un experimento caótico que ponía en peligro la unidad nacional y el orden social. A lo largo del año 1873, los gobiernos republicanos debieron enfrentarse no solo a insurrecciones regionales y carlistas, sino también a la constante amenaza de golpes militares. Emilio Castelar, el último presidente antes del colapso, intentó acercarse al ejército, dando señales de moderación y de control centralizado. Pero su intento fue demasiado tardío. En enero de 1874, el general Manuel Pavía protagonizó un golpe de Estado. Entró en el Congreso con sus tropas y disolvió las Cortes. Aunque no proclamó una dictadura, nombró un gobierno de concentración nacional con el general Serrano como jefe de Estado, cerrando así la etapa republicana. La economía: crisis estructural e improvisación. El modelo económico de la Primera República fue otro factor de inestabilidad. No existía una política económica coherente. Se intentaron reformas fiscales, pero sin éxito. El déficit fiscal se disparaba, los precios subían y la deuda pública era insostenible. La desconfianza internacional hacia el nuevo régimen afectó la inversión extranjera. Las élites económicas se alejaron del gobierno. Los agricultores del sur, los mineros del norte y los obreros de las ciudades seguían en condiciones de miseria, sin que la República lograra implementar reformas sociales efectivas. Los proyectos de reforma agraria, educación laica y modernización burocrática quedaron en papel o fueron saboteados por la inestabilidad política. No hubo tiempo, ni recursos, ni apoyo para ejecutarlos. La Iglesia y el anticlericalismo. La relación entre la República y la Iglesia fue otro eje de conflicto. Muchos republicanos, influenciados por el laicismo francés, querían limitar el poder eclesiástico. Se prohibieron procesiones, se eliminaron privilegios del clero y se intentó establecer un Estado laico. Esto generó una reacción inmediata. La Iglesia, que aún controlaba gran parte del sistema educativo y tenía una influencia cultural y social enorme, comenzó una campaña en contra del régimen. La población rural, profundamente católica, veía a los republicanos como una amenaza a sus creencias. El anticlericalismo exacerbado de ciertos sectores republicanos contribuyó a aislar aún más al régimen del pueblo. La República fue percibida, en muchos lugares, como enemiga de Dios. La Primera República Española fue, en muchos sentidos, una república abortada. Nació sin una base social sólida, sin un liderazgo político unificado y en un contexto de crisis múltiple, política, económica, territorial y militar. Sus impulsores, por idealistas o valientes que fueran, no lograron construir un proyecto nacional viable. No hubo tiempo para implementar reformas, ni espacio para construir consensos. El experimento se convirtió rápidamente en un campo de batalla ideológico, y su colapso fue tan inevitable como revelador.
revelador de la fragilidad del liberalismo español, de la ausencia de una cultura democrática y de la incapacidad del país para articular un modelo de Estado moderno e inclusivo. El fracaso de la Primera República no fue solo el fracaso de un sistema político, sino el síntoma de una nación que no había resuelto sus conflictos internos. Una república sin pueblo, sin ejército, sin iglesia, sin economía y sin tiempo está condenada a desaparecer. Y así fue. La proclamación de la Segunda República Española. El 14 de abril de 1931 fue recibida con una oleada de entusiasmo en muchas regiones del país. Campesinos, obreros, intelectuales y jóvenes celebraron en las plazas, ondearon banderas tricolores y corearon consignas de libertad y progreso. Esta vez, a diferencia de 1873, la República no fue una improvisación institucional, sino una expresión más clara del deseo de cambio en una nación marcada por el atraso económico, la desigualdad social y la rigidez monárquica. Sin embargo, esa esperanza inicial no tardaría en encontrar serios obstáculos. El sistema político republicano, pese a contar con una legitimidad inicial considerable, se enfrentó a una España dividida, polarizada y profundamente desigual. La Segunda República intentó reformas urgentes en múltiples frentes: la estructura agraria, la educación, la Iglesia, el ejército, las autonomías territoriales. Pero cada paso hacia el cambio encontró una reacción poderosa, y la frágil democracia acabó sucumbiendo bajo el peso de la intolerancia mutua, el radicalismo político y la violencia. En apenas 8 años, el experimento republicano derivó en una guerra civil de proporciones apocalípticas. En este segmento analizaremos las causas estructurales y políticas del fracaso de la Segunda República. Lo haremos no desde el juicio moral, sino desde el análisis histórico. ¿Por qué un régimen que prometía modernidad terminó arrastrando al país al abismo? La caída de la monarquía y la proclamación republicana. A principios de 1931, la monarquía de Alfonso XIII se encontraba profundamente desprestigiada. Su apoyo al golpe de Estado del general Primo de Rivera, 1923, y su respaldo posterior a la dictadura habían socavado su legitimidad. La crisis económica de 1929 agravó el malestar social y debilitó aún más a las instituciones tradicionales. En este contexto, el gobierno convocó elecciones municipales para abril de 1931. Aunque eran elecciones locales, se convirtieron de facto en un plebiscito sobre la monarquía. En las grandes ciudades, los candidatos republicanos arrasaron. Aunque los resultados generales favorecieron levemente a los monárquicos en zonas rurales, la percepción pública fue inequívoca. La monarquía había perdido el apoyo popular. El 14 de abril, tras conocerse los resultados, se proclamó la República de manera casi pacífica. El rey Alfonso XIII abandonó el país sin abdicar formalmente. Niceto Alcalá Zamora fue nombrado presidente del gobierno provisional. Se abría así una nueva etapa, enmarcada por una ambiciosa hoja de ruta reformista. Una promesa de modernidad. Uno de los logros más importantes del periodo inicial fue la redacción y aprobación de la Constitución de 1931, una de las más avanzadas de su tiempo. Estableció el sufragio universal, incluyendo por primera vez el voto femenino, la separación entre Iglesia y Estado, el derecho al divorcio, la libertad de culto, expresión y asociación. Un Estado laico, descentralizado y parlamentario. Autonomía para las regiones históricas como Cataluña y el País Vasco. La Constitución fue redactada en medio de intensos debates ideológicos. La derecha la consideró excesivamente laicista y antirreligiosa. La izquierda, revolucionaria, la veía demasiado conservadora, pero representó un intento genuino por modernizar el país y consolidar una democracia parlamentaria en una Europa cada vez más polarizada entre fascismo y comunismo. Las reformas republicanas, demasiado rápido. Los primeros gobiernos republicanos socialistas, 1931 a 1933, emprendieron una serie de reformas estructurales que buscaban transformar el país. Reforma agraria. El latifundismo dominaba gran parte del sur de España. La República aprobó leyes para expropiar tierras improductivas y redistribuirlas entre los jornaleros.
Sin embargo, el proceso fue lento, burocrático y encontró la feroz oposición de los terratenientes. Miles de campesinos frustrados ocuparon tierras por su cuenta, lo que generó conflictos y represión. Educación: se creó una red de escuelas laicas, se impulsó la alfabetización y se formaron miles de nuevos maestros. El objetivo era modernizar el país desde la base. No obstante, esto provocó el rechazo de sectores conservadores, especialmente de la Iglesia, que veía amenazado su control educativo. Reforma militar, impulsada por Manuel Azaña, buscaba reducir el tamaño del ejército, eliminar privilegios y someterlo al poder civil. Muchos oficiales fueron jubilados. El resentimiento dentro del cuerpo militar creció y se incubó una futura rebelión. Autonomías regionales. Cataluña obtuvo un estatuto de autonomía en 1932. El País Vasco también lo solicitó, pero el proceso quedó interrumpido por la inestabilidad política. Esto generó tensiones con sectores centralistas y alimentó discursos nacionalistas extremos. Laicismo y secularización. Se disolvieron órdenes religiosas, se prohibieron manifestaciones religiosas en la vía pública y se nacionalizaron bienes de la Iglesia. Esto provocó un cisma entre la República y los creyentes católicos, particularmente en el mundo rural. El péndulo se mueve. En 1933 se celebraron elecciones generales. Fue la primera vez que las mujeres votaron en España. Paradójicamente, muchos sectores de izquierda culparon a las mujeres de la derrota, pues el voto femenino, según afirmaban, fue influido por el clero. La derecha ganó con holgura. La CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, liderada por José María Gil Robles, obtuvo la mayoría de votos. Se formó un nuevo gobierno con apoyo conservador. Este periodo se conoce como el Bienio Negro, 1934 a 1936, debido a la reversión parcial de muchas reformas republicanas. Las leyes agrarias se frenaron, se recortaron presupuestos educativos y se permitió el regreso de órdenes religiosas. La represión contra huelgas y protestas aumentó. En octubre de 1934, tras la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno, se produjo una insurrección liderada por socialistas y anarquistas. El foco más violento fue Asturias, donde los mineros proclamaron una república socialista y se enfrentaron al ejército. La represión fue brutal. Las cárceles se llenaron de líderes sindicales y políticos de izquierda. Este episodio marcó un punto de no retorno. A partir de entonces, la política española se convirtió en una guerra ideológica sin cuartel. La moderación fue descartada. Cada bando se preparaba para un enfrentamiento definitivo. El Frente Popular y el colapso final. En febrero de 1936 se convocaron nuevas elecciones. El Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda, socialistas, comunistas, republicanos, anarquistas, ganó por un margen estrecho. Se inició entonces una nueva oleada de reformas. Amnistía para los presos de 1934, relanzamiento de la reforma agraria y reafirmación de la autonomía catalana. La derecha no aceptó el resultado. Sectores conservadores, el ejército, la Iglesia y buena parte de la burguesía comenzaron a conspirar abiertamente. La falange española, de corte fascista, creció en número y violencia. Las clases altas retiraron capitales y alentaron un golpe de Estado. La situación se deterioró rápidamente. Los asesinatos políticos eran diarios. Las ocupaciones de tierras se multiplicaban. El gobierno perdía el control del orden público. La derecha denunciaba una deriva revolucionaria. La izquierda acusaba a la derecha de sabotaje y conspiración. Finalmente, el 17 de julio de 1936, estalló la sublevación militar liderada por los generales Franco, Mola y Queipo de Llano. Se inició la Guerra Civil Española. Factores estructurales del fracaso republicano. Polarización ideológica extrema. La República fue atrapada entre dos extremos, el fascismo emergente y el comunismo revolucionario. El centro político desapareció. Falta de consenso nacional. Desde su inicio, la República fue vista como ilegítima por sectores clave: la Iglesia, el ejército, la aristocracia, la banca y parte del campesinado.
instituciones débiles. Y con esto concluimos este video. Si te gustó el video, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita para disfrutar de más historias interesantes. Me despido, adiós.